La enseñanza del día de hoy lleva por nombre Confronta mis actitudes. Yo creo que el Señor hoy nos quiere confrontar nuestro corazón, confrontar nuestras actitudes, confrontarlo cómo a veces respondemos a la palabra y a la obra del Señor. Así que vamos a pedirle al Señor que en esta noche y durante el resto de nuestra vida, Él esté constantemente confrontando nuestras actitudes. Así que oremos rápidamente. Señor Jesús, te pedimos que prepares nuestro corazón para la enseñanza del día de hoy. Te pedimos que tú nos des la sabiduría para aceptarla en nuestro corazón, entendiendo que es tu palabra, que es tu voz, haciéndome un llamado personal de inspeccionar, de hacer introspección, de examinar y confrontar mis actitudes respecto de tu obra, de tu palabra y de tu poder. Te pido, Señor, que si en ese examen yo encuentro que he desfallecido, me ayudes a levantarme, a corregirme y a obedecerte incondicionalmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vayamos rápidamente para iniciar, para establecer nuestra premisa original a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. A partir de lo que nos enseña ese versículo, vamos a entablar el resto de esta enseñanza. Amén. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Repitámoslo en un lenguaje más sencillo. Todas las sagradas escrituras, es decir, levante su Biblia, toda mi Biblia ha sido inspirada por Dios. Cada versículo, cada capítulo, cada libro, cada palabra, cada oración ha sido inspirada por Dios. Es decir, Él llevó a los escritores bíblicos a escribir esto con el propósito de que nosotros hoy día aprendamos de lo que les enseñó a los personajes bíblicos. Y además de que fue inspirada por Dios, es útil para enseñar, nos queda muy claro eso, ¿verdad? Lo cual aprendemos desde que vamos a escuelita dominical, a aprender a través de la enseñanza de la Biblia. Redarguir significa disciplinar. Es decir, esta Biblia me ayuda a mí a que yo sea disciplinado, y cuando no estoy haciendo las cosas correctamente me va a disciplinar. La misma Biblia me va a sacar la faja y me va a disciplinar. Para corregir, es decir, si estoy un poquito torcido, me va a enderezar. Si me estoy saliendo del camino, la yunta me va a retomar. Para instruir en justicia. Es decir, es un tipo de enseñanza muy especial para que nosotros aprendamos a hacer lo que debemos hacer. Eso es la justicia bíblica. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. ¿Y cierto no que la Biblia nos dice que tenemos que hacer? A fin de que el hombre, del griego andros, que significa ser humano, no excluye a la mujer, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos. Ojo esa palabra, perfectos. Enteramente preparados para toda buena obra. Dios no espera de que nosotros seamos totalmente inmaculados. Dios espera que nosotros poco a poco en nuestra vida alcancemos perfección. Pero, ¿a través de qué? De la palabra, de la escritura, de la Biblia. Dios no espera que yo desde mi conversión sea el ejemplo perfecto a seguir. No, ese solo es Cristo. Pero yo, a medida que me acerco a Dios, voy a buscar llegar a esa plenitud de perfección, que la logro poco a poco, entendiendo cuáles son las enseñanzas, las disciplinas, las correcciones
e instrucciones que el Señor me quiere dar a través de la palabra. Así que Dios, a través de su palabra, constantemente nos está hablando, me está hablando. ¿Y cómo? ¿Cómo Dios nos va a hablar? Bueno, con una simple lectura de la palabra me puede hablar. Me puede confrontar, me puede dar ánimo. Me puede ayudar a enderezarme si he estado ahí un poquito renco. La misma lectura de la palabra. En otras ocasiones, Dios nos va a hablar a través de un mensajero. Y en la Biblia mencionan diferentes dones, diferentes ministerios acerca de estos mensajeros. ¿Quiénes son? Bueno, los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros, los misioneros. Gente que Dios en un momento determinado utiliza para darle vida específica a un versículo y una aplicación directa a mi vida. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado de esa manera, a través de una prédica? Y qué rico es cuando Dios nos habla a través de una prédica de esa manera, que uno siente que el mensaje de ese día literalmente estaba siendo para mí, aunque yo ni siquiera hablé con el pastor, la pastora, el apóstol, el profeta, el evangelista, el nombre que usted quiera, aunque a mí no me gusta usar los nombres, prefiero que la gente desarrolle el don y el ministerio sin necesidad de usar el nombre. La gente que utilizó ese don sin ni siquiera haber hablado con uno. Qué rico es cuando Dios le está hablando desde el púlpito a uno y que uno sabe que no es el predicador, la predicadora, la persona que está al frente, sino Dios hablándole directamente a uno. Pero está utilizando al instrumento que está ahí en ese momento. Dios nos habla también de esa forma. O Dios nos va a hablar a través de palabras muy directas cuando alguien se acerca a usted y le dice, vea, yo siento en mi corazón esto para usted. Y recibe esa palabra del Señor. Ahora, cuando sucede eso, cuando Dios utiliza las diversas formas que tiene para hablarnos, porque a cada uno nos habla de maneras muy distintas, bajo contextos muy diferentes. Cuando Dios decide hablarnos a nosotros y decirnos cuál es su voluntad, cuál es su plan y cuál es su obra para nuestra vida, surge entonces una pregunta: ¿cuál va a ser nuestra actitud frente a la palabra y a la obra de Dios? Cuando leemos que toda la Sagrada Escritura es inspirada y útil para disciplinar, ¿será que yo voy a aceptar la disciplina? ¿Será que yo voy a aceptar la corrección? ¿Será que me voy a dejar enseñar o instruir por la palabra? Cuando Dios decide hablarme a través de los múltiples métodos que Él tiene para hablarnos, ¿cuál va a ser mi actitud en ese momento? Porque nosotros respondemos con actitudes a la voz de Dios. Dios no entabla comunicaciones así como así. Dios espera de nosotros una actitud a cambio a partir del momento en el cual Él habla. Dios no va a hablar y va a decir qué bonitos están vestidos hoy, sin esperar a cambio de nosotros una reacción a su palabra, por lo menos un gracias. Qué lindo me veo hoy. Pero si el Señor dice, hey, mi palabra dice que nosotros no debemos mentir y estamos, bueno, el Señor no va a decir estamos, ustedes están mintiendo. El Señor espera de nosotros una reacción, una actitud. ¿Cuál es la reacción que espera el Señor? Evidentemente, en ese momento de disciplina, arrepentimiento. Pero no necesariamente en nuestra humanidad vamos a responder con arrepentimiento porque somos humanos, tenemos libre albedrío.
Así que depende de nosotros y no de Dios. Depende de mí, de usted, de todos nosotros, cómo vamos a responder a Dios. ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente a su palabra, frente a su mensaje, frente a su obra? ¿Queda claro la cuestión? ¿Queda clara la pregunta que Dios nos está haciendo hoy? Vayamos entonces a Hechos 13. Porque en Hechos 13, el evangelista Lucas nos registra una historia que nos va a ayudar a responder a nuestra cuestión. Hechos capítulo 13. Versículo 13. La semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo junto a su equipo misionero compuesto por Bernabé, Juan Marcos y ¿quién más? Lucas, el escritor, iniciaron su primer viaje misionero y vimos cómo predicaron en Chipre, donde se ganaron al primer converso en Chipre. ¿Cómo se llamaba el primer converso? Sergio Paulo. Voy a tener que hacerles examen. Hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo y su equipo misionero sale del puerto de Pafos en Chipre y sube hasta Pergue, el puerto de Pergue, en la provincia de Galacia, hasta llegar a la iglesia de Antioquía de Pisidia. Ojo, no la iglesia de Antioquía que vimos la semana antepasada, la iglesia original del apóstol Pablo. Este es otro lugar que se llamaba igual, pero que vamos a conocer específicamente como Antioquía de Pisidia. Hechos 13, el pasaje del día de hoy se desarrolla en esa iglesia, bueno, en ese lugar donde desarrolló esa iglesia, Antioquía de Pisidia. Capítulo 13 del libro de Hechos, versículo 13. Leemos entonces en la Biblia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, Bernabé, Juan Marcos y Lucas, llegaron a Perge Llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. De esto ya hablamos en el estudio bíblico, así que no lo vamos a retomar. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley de los profetas, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si ustedes tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levantó y, hecha señal de silencio con la mano, dijo: israelitas y los que teméis a Dios, oigan. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Ojo esa metáfora, ¿verdad? La mano, el brazo, suele ser muy repetitiva en el libro de Hechos. La sacó de ellas. Por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio una herencia en su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. ¿Quién más era de la tribu de Benjamín? El apóstol Pablo. Él está hablando del rey Saúl con mucho orgullo. Está diciendo: él era familiar mío y fue rey de Israel. El 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy él, pero viene tras mí uno, de quien no soy digno de desatar ni siquiera el calzado de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham. Si tiene lápiz, subraye por favor esa frase. Hijos del linaje de Abraham. Y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, que no conocían a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Sin hallar en él causa justa, digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matara, y cumplieron todas las cosas de él que de él estaban escritas. Lo bajaron del madero, lo pusieron en el sepulcro, pero Dios lo levantó de los muertos. Y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a lo que lo levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, les dijo así: os haré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, específicamente el Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción. A la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, en él son justificados todos aquellos que creen. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, menospreciadores, no dije nada, menospreciadores, asombraos y desapareced, pero yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os lo cuenta. Voy a hacer un paréntesis aquí. Este es el registro completo del apóstol Pablo acerca de la de Lucas acerca de la predicación del apóstol Pablo. Lucas tiene tan buena memoria que registra la prédica completa del apóstol. Esa prédica, para nosotros larga de leer, en realidad es sencilla, es completa y no requiere muchísima interpretación. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Pablo se está predicando en una sinagoga judía. La sinagoga es lo que hoy nosotros conocemos como el templo. Es el lugar de reunión de los judíos. Y los judíos se reunían sábado a sábado como nosotros lo hacemos domingo a domingo. Entonces imagínense la situación. Llegan Pablo y Bernabé al culto de los judíos. ¿Ok? Y el pastor, que en ese entonces no era un pastor, era el líder de la sinagoga, le dio la palabra a Pablo y a Bernabé para ver si ellos tenían alguna palabra de exhortación o de ánimo para el pueblo. Pablo se pone en pie y da esta prédica. ¿Qué es lo que le enseña él a los judíos en esa prédica? Les enseña literalmente un resumen de la historia del pueblo de Israel, de cómo Dios los llevó desde Abraham, desde la promesa de Abraham, hasta el cumplimiento de esa promesa en Jesús. Les hizo todo el recorrido histórico. Recuerden ustedes del linaje de Abraham. Esa frase, ¿se acuerdan? Recuerden ustedes del linaje de Abraham que Dios escogió a nuestro antepasado para hacer de él un pueblo y una nación santa.
y que ellos salieron a Egipto y que en Egipto los esclavizaron por 400 años, pero Dios con su brazo poderoso, metáfora que ya hemos escuchado varias veces en Hechos, los sacó de ahí. Y les dio por un tiempo jueces para que los gobernara durante un tiempo. Pero ellos quisieron un rey, entonces les dio a mi primillo Saúl. De ahí el nombre de Saulo. Y les dio, y cuando fue quitado les dio a David. Y a David le dio una promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que del linaje de David iba a salir un rey que iba a gobernar sobre todas las naciones para siempre. Y nosotros vimos el cumplimiento de esa promesa. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Recuerden las promesas que Dios le ha hecho a Israel, que Dios le ha hecho a nuestros antepasados. Les está hablando a judíos, a gente del linaje de Abraham, a los descendientes de los hijos y nietos de Abraham, a gente que lleva sobre su espalda un linaje. Les está hablando a ellos y les dice, recuerden las promesas de Dios a nuestros antepasados. Nosotros, bueno, él no dice nosotros, los testigos que vieron esto en Jerusalén, dan testimonio de que Jesús era el hijo de David y que vino a salvar a toda la humanidad, que murió porque lo mataron los gobernantes de Jerusalén, pero que resucitó. Y de esto da testimonio mucha gente. Nosotros vimos ese cumplimiento de esas promesas. ¿Cierto no que la prédica es muy clara? Lo que les está diciendo es todo lo que ustedes han esperado, todo lo que nuestros antepasados han esperado, ya tuvo cumplimiento. Y ese cumplimiento es Jesús, quien murió, sí murió, pero resucitó. Y a través de su resurrección, nos llama a nosotros, dice el apóstol Pablo, a el arrepentimiento de nuestros pecados. Así que cada uno arrepiéntase y vuélvase a Cristo. Esa es la prédica, esa fue la palabra de Dios, la obra de Dios en ese momento. Ahora, Lucas no solo registra la prédica, no solo registra la palabra de Dios en el momento, registra las actitudes, las reacciones a esa prédica. Y esas reacciones se vuelven las respuestas a nuestra pregunta. El Espíritu Santo está guiando a Lucas para que nosotros nos hagamos esta pregunta y respondamos conforme a los ejemplos que el escritor nos da. Otra vez, Lucas registra un contraste. Lucas es el escritor bíblico que más contrastes utiliza en sus escritos. Así que él va a dar dos actitudes de respuesta, de reacción hacia la palabra y la obra de Dios. Y a través de esas dos actitudes nos está indicando a través del Espíritu Santo, ¿dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál es mi actitud? Así que agárrese bien de su sillita y veamos cuáles son las actitudes, ¿de acuerdo? 13:42, sigamos la lectura. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que en el sábado siguiente, es decir, en el próximo culto, les hablaran de estas cosas. Es decir, se echara una prédica similar. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos. Prosélitos es una persona que no es judía, porque no ha hecho los ritos de iniciación como la circuncisión, pero que sí se congrega y entiende el mensaje a los judíos. ¿Queda claro eso? De los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadían a que perseveraran
en la gracia de Dios. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ojo eso, casi toda la ciudad. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: a nosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios a vosotros. Primero era necesario que a ustedes se les predicara de primero. Pero puesto que la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos volvemos hacia los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, creyendo todos los días los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Yo creo que la lectura es clara respecto a las dos actitudes que se generan a partir de la palabra y de la obra de Dios en Antioquía de Pisidia. Son dos actitudes totalmente opuestas. El contraste de Lucas en este pasaje es totalmente opuesto. Gente por un lado llena de mucha envidia y gente por el otro lado llena de mucha alegría. Así que el Espíritu Santo de Dios a través del escritor Lucas a nosotros hoy día nos está dando dos advertencias respecto de nuestra actitud, respecto de nuestras respuestas y reacciones a la palabra de Dios. La primera advertencia que da el Espíritu Santo a través de Lucas es: aquellos que tienen envidia de la obra y de la palabra de Dios serán indignos de la vida eterna. Expliquemos esto. Recordemos que el apóstol Pablo primero predicó en una sinagoga, es decir, fue a buscar a los judíos. ¿Por qué? Ya esto lo hemos explicado, pero lo vamos a explicar de nuevo. Porque los judíos eran los que conocían la promesa del Mesías. Ellos estaban totalmente conscientes y empapados de que Dios algún día iba a encarnarse en alguien que iba a llevar sobre sus hombros los pecados y las enfermedades del mundo para liberarnos a nosotros de nuestra naturaleza pecaminosa y regalarnos vida eterna. Los judíos conocían esa promesa y los judíos podían vivir con la esperanza de que algún día el buen pastor iba a bajar a buscar y cuidar a sus ovejas. Ellos ya conocían las promesas, ellos conocían ese pacto, ellos conocían esa esperanza, podían vivir conforme a la esperanza. Qué bonito es tener una esperanza, ¿cierto o no? Nosotros como cristianos tenemos la esperanza de que Jesús va a regresar por su pueblo. Que algún día en las nubes Él nos va a arrebatar y si ya hemos muerto nos va a levantar de entre los muertos. Entonces una crisis como la pandemia frena nuestros miedos, los disuade, los temores, porque decimos, ya, y si la pandemia viene a mi vida y el Señor quiere llevarme, tengo una esperanza de que me voy a ir a habitar al cielo. Y que algún día Él me va a resucitar de entre los muertos. Qué bonito es vivir con una esperanza, ¿cierto o no? Los judíos vivían con la esperanza de que el Mesías algún día iba a llegar. Entonces Pablo se va directo a la sinagoga y les dice: hey, ¿recuerdan su esperanza? Hey, tengo una respuesta. Y esa respuesta es Jesús.
¿Pero qué pasó con ellos? En el versículo 46. No, perdón. 45. En Reina Valera dice, se llenaron de celos. Nueva versión internacional y nueva traducción viviente dice, se llenaron de envidia. La palabra celos en griego es exactamente la misma palabra. Celos, bueno, con Z, celos. Celos. Y lo que refleja la palabra celos, que nosotros hoy día traducimos como envidia, es un ardor, un calor interno lleno de malicia. Y la palabra de Dios registra que los judíos, ojo, que vivían con una esperanza, se llenaron de un calor interno lleno de malicia. Esa reacción está muy fea, porque no fue una confusión momentánea, no fue tal vez una indisposición a cómo Pablo predicaba, no. Era un ardor, un calor interno, imagínense sus entrañas quemándose, lleno de maldad. Es decir, en su corazón estaban planeando algo malo. Esa fue su reacción a la palabra de Dios al ver que mucha gente accedía, que mucha gente escuchaba de que casi toda la ciudad se estaba acercando al cumplimiento de la promesa, al cumplimiento de la esperanza. Una envidia de cómo mi esperanza, que es única para mi linaje, está siendo compartida con casi toda la ciudad. Una reacción muy fea, que no solo llevó a la simple maldad, a los simples pensamientos, no, se materializó en un comportamiento concreto y fue buscar a las mujeres piadosas y a los hombres prominentes de la ciudad. ¿A quiénes se fueron esos judíos? A las esposas de los hombres prominentes. Dijeron, los hombres no nos van a echar de aquí, no los van a echar de aquí, pero si yo convenzo a las esposas. Vean el pensamiento maquiavélico, con tal de manipular a una mujer, ojo, piadosa, no está diciendo que ellas eran maliciosas, que eran piadosas, pero su malicia las manipula a ellos, a ellas, a pesar de su piedad. Y a través de ellas, a los otros, y a través de los otros, al resto de la ciudad, a la misma ciudad que una noche antes estaba escuchando la prédica. ¿Entienden la magnitud de la envidia? Del poder de esa malicia que surge de las entrañas, del calor de las entrañas. Y no es cuento, los echan de la ciudad. Porque la malicia se traspasó de una persona a otra. Pero la advertencia del Señor fue clara. Y el Espíritu Santo lleva al apóstol Pablo a decírselos. Ustedes desechan, versículo 46, esta palabra de Dios, están desechando la obra de Dios en esta ciudad. Entonces ustedes mismos se están juzgando, indignos de la vida eterna. Ojo, la envidia a la obra de Dios no hace de que Dios me envíe a mí su veredicto, hace de que yo me lo imponga. Dios no les dijo que eran indignos, que los declaraba o los juzgaba indignos. Ese no era un veredicto de Dios, que era lo que Dios estaba diciendo. Ustedes mismos se han declarado indignos a la vida eterna. Esa reacción es fatal,
Porque no solo lleva a la contaminación maliciosa de otras personas, también lleva a una autocondenación personal. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con esta advertencia? De que mis entrañas queden sin calorcito. Que ante la obra y la palabra de Dios, mis entrañas no se calienten. Se queden serenitas. De que no nazca maldad dentro de mí. Que de mi interior no salga maldad. Esa es la advertencia que Dios nos está dando esta noche frente a la advertencia que nos hacen hechos. Y ojo, ¿sabe por qué a Dios, al Espíritu Santo, le urge decirnos que de nosotros no salga maldad? Porque ¿quién fue el primero que tuvo maldad en su corazón? Fue el diablo, fue Satanás. La reacción que tuvo Satanás es la misma que tuvieron esos judíos. De su interior salió un calorcito malicioso y de ese calorcito salió la maldad. Es decir, que cuando nosotros entramos en esa envidia, en ese calor que sale del interior, somos partícipes del mismo pecado de Satanás. Y no es jugando, porque fue la envidia. Ahora es Mateo el que utiliza la misma palabra en griego, celos, en Mateo 27, 18, para decirnos que Judas tenía celos, tenía envidia en el momento que entregó a Jesucristo. ¿Y de dónde salieron esos celos de Judas? Recordemos lo que dice Juan capítulo 13, versículo 27. Cuando Satanás entró en él. Es el único registro bíblico de una posesión no demoníaca, sino diabólica. De Satanás poseyendo a una persona. Nos está dando duro la palabra. Yo siento que sí. Yo siento que me está arriando bien duro. Cuando en nuestro corazón surge la envidia, surge ese calor malicioso, estamos siendo copartícipes de la obra de maldad del diablo. Esa misma obra de maldad que llevó a Judas a entregar a Cristo. Así que Dios nos está advirtiendo hoy, deshágase de ese calorcito. Si le da calorcito, vaya, tome agua fría con hielo. Pero que en nuestro interior no haya esa envidia, no surja esa envidia. ¿Amén? Pero la segunda advertencia que nos da el Espíritu Santo a través del libro de Hechos, capítulo 13, es: quienes reciban la palabra de Dios, la obra de Dios, se alegrarán y darán gracias. Es una actitud completamente opuesta. Pablo se va primero a predicarle a los judíos, los que vivían en esperanza. Los que tenían esperanza la rechazan por la envidia satánica que tenían. Entonces él dice, bueno, si ustedes se creen indignos de la palabra y de la vida eterna, me voy a los gentiles. A los que no eran judíos. ¿Qué significa ser gentil para ese pasaje? Significa no haber conocido una esperanza previa. Haber vivido sin esa esperanza, haber vivido sin el linaje que llevaba en su interior, en su identidad, la promesa y el pacto que Dios había hecho a los antepasados. No eran partícipes los gentiles de esas promesas. De hecho, los judíos les decían los perros. De ahí el pasaje, los perros quedarán fuera. Los gentiles vivían sin esa esperanza, vivían sin esa promesa, vivían sin pacto. ¿Usted sabe lo que es vivir sin esperanza? De ahí a lo que surge el día, a lo que mande la vida, sin saber qué puede venir por mí en el futuro. Esos eran los gentiles, entonces él se va a predicar a los gentiles. Y
A diferencia de los judíos, ellos aceptan con alegría el mensaje, porque ¿sabe qué era lo que estaban diciendo los gentiles en ese momento? ¡Qué chiva, qué alegría! Yo vivía sin esperanza, pero ahora tengo una. Yo vivía sin la esperanza que Dios le había dado a los judíos. Yo vivía sin la expectativa de que algún día el Dios Todopoderoso me iba a salvar a mí. Yo vivía sin eso, pero ahora sé que Cristo también murió por mí. Y la promesa que hizo Abraham se hizo extensiva a mí, sin ser parte del linaje de Abraham. ¿Cómo no van a reaccionar esos gentiles con alegría, júbilo? Si les estaban dando esperanza de donde no había ninguna. ¡Qué lindo! Y ahora, esa alegría no solo los lleva a regocijarse junto a los apóstoles y los misioneros, no. También los lleva a vivir algo de su interior. Esta reacción también surge algo del interior. Versículo 52. Y los discípulos, los creyentes, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. A diferencia de los judíos que nació envidia maliciosa, los gentiles de su interior brotaba gozo y el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia es que del interior salga envidia satánica a gozo del Espíritu Santo? Del interior de ellos, por su alegría, por su acción de gracias, brotó el mismo Espíritu Santo, cumpliéndose aquella palabra de Jesús: de su interior brotarán ríos de agua viva. Cuando ellos aceptaron el mensaje de Cristo, cuando ellos aceptaron la esperanza de Dios, de su interior mismo, sin necesidad de nada especial, brotó el río de agua viva. Brotó la vida del Señor, brotó la vida espiritual. No envidia satánica, no. Llenura, gozo del Espíritu Santo. Qué actitud tan diferente. Pero ojo, el mensaje de Pablo fue de arrepentimiento. Mientras unos se quedaron abrazando su vieja conducta, sin arrepentirse, otros dijeron: reconozco que soy pecador, pero por mi pecado ahora tengo una esperanza de que alguien lavará mi pecado en la cruz. Y ahí fue donde brotó los ríos de agua viva. Y no solo eso, no solo los hicieron parte de la gran familia de Cristo. Los gentiles en ese momento se convirtieron en algo que el apóstol Juan ya nos había mencionado en el capítulo 1, versículos 11 y 13. Este pasaje entero es una réplica de lo que le pasó al mismo Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Al igual que Cristo, Pablo fue primero a predicarle a los judíos, pero los judíos no lo recibieron. Pero los que creen en su nombre, los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora entiendo por qué de mi interior salen ríos de agua viva, por qué sale el Espíritu Santo, porque es la reacción natural de un nuevo nacimiento. Un nacimiento que me dice: ahora soy hijo de Dios. ¡Wow! Así sí. Me gusta más la segunda advertencia: tener alegría, gozo y acción de gracias frente a la palabra y la acción y la obra de Dios. A pesar de que me confronte, de que me señale los pecados, de que me señale mis errores, pero dándome la promesa y la esperanza de que Él mismo me va a corregir, me va a disciplinar, me va a enseñar, me va a instruir. No porque Él es un Dios lejano, sino porque Él es mi Padre.
¿Cómo no entonces darle gracias al Señor? Oremos entonces. Padre, te damos muchas gracias, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Y como Padre has derramado todo tu amor en el sacrificio de Cristo. Y yo entiendo que a través del sacrificio de Cristo, tú enviaste promesas, esperanzas, correcciones, disciplinas para que yo las recibiera en mi corazón. Te pido que cada vez que me hables como mi Padre, yo tenga una buena actitud para recibir esa palabra e inundarla en mi corazón, haciéndola viva cada día. Te pido de que mi actitud sea como la de los gentiles en Antioquía de Pisidia, llenos de alegría, de gozo y de acción de gracias. Y nunca permitas que mi reacción frente a tu palabra y tu obra sea la de aquellos judíos maliciosos que participaron de la obra satánica. Nunca permitas, Señor, que yo tenga esa reacción hacia tu palabra, sino que más bien la ame, la atesore y sobre todo la aplique dando fruto en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.